Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema que, cuanto más lees sobre él, más te das cuenta de que lo explica casi todo: la idea de imperio. Casi nada. Y para guiarnos tenemos una obra que es monumental: Pueblos e Imperios, de Anthony Pagden, que es profesor de Ciencia Política e Historia. La misión que nos proponemos es entender no solo cómo se formaron estos gigantes, sino cómo justificaban su poder y, sobre todo, cómo cambiaron el mundo y a sí mismos. Claro. Porque la idea de partida es muy potente. La historia de la humanidad es, en el fondo, una de migraciones, del eterno choque entre un nosotros y un ellos, entre la civilización y la barbarie, ¿no? Ese es el eje, y vamos a seguir ese rastro desde el primer gran conquistador hasta, bueno, ver cómo resuena todo esto hoy en día. Pues fíjate, es una lección fantástica porque Pagden no es el típico historiador que se limita a narrar batallas y fechas. No, para nada. Su formación en sitios como Oxford o Barcelona le da una perspectiva muy amplia. Y su especialidad es justo esa. No solo contar qué hicieron los imperios, sino preguntarse por qué creían que tenían derecho a hacerlo. Las justificaciones. Exacto. Las justificaciones morales, legales, y esa idea de que la conquista transforma tanto al que conquista como al conquistado. Eso es lo que hace que el análisis sea tan rico. Totalmente. Va mucho más allá de la lista de reyes. Y hablando de fechas, una de las cosas que más me ha volado la cabeza del libro es la cronología que presenta al principio. Es increíble. Empiezas con Dario I, el emperador persa, cruzando Europa en el 513 a.C. Y de repente das un salto y estás en 1989. Con la caída del muro de Berlín. Justo. A primera vista parecen mundos que no tienen nada que ver. ¿Cuál es el hilo invisible que, según Pagden, conecta estos dos momentos? Esa es la pregunta clave. Y el hilo invisible es que ningún imperio, pero ninguno, parte de cero. Ah. Esa perspectiva de larguísimo plazo nos obliga a ver que la idea de imperio es como una especie de código abierto a lo largo de la historia. Me gusta esa idea. Código abierto imperial. Es que es eso. El imperio romano se fijó en el macedonio de Alejandro, que a su vez miraba al persa. Siglos después, el imperio español se miraba en el espejo de Roma. Y el británico aprendió de todos ellos. De todos. Cada nuevo imperio copia y pega ideas, estructuras, justificaciones, adaptándolas, claro. La cronología no es una lista, es la prueba de esa cadena de influencias. Vale, esa idea es buenísima. Y si tiramos de ese hilo hasta el principio, el libro nos pone delante a una figura que es, una auténtica contradicción andante: Alejandro Magno. El primero. El primero, nos dice con una vocación de dominio realmente universal. Y la lista de títulos es que abruma. A ver. Rey de Macedonia, faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia. Un currículum bastante completo, ¿sí? Y encima, con el detalle de que su tutor fue Aristóteles. Imagínate esas clases. Uf. Pero claro, su ascenso al poder no tuvo nada de filosófico. Tras el asesinato de su padre, su primer acto como rey es una purga en toda regla, eliminando a cualquier posible rival. Es una locura, ¿no? Sí, sí. El tipo que va a expandir la cultura helenística empieza su carrera con un movimiento digno de una serie de HMO. Es que esa brutalidad y ese genio son inseparables en él. Y lo realmente fascinante, yo creo, es la velocidad. Su reinado dura apenas 13 años. 13 años. En poco más de una década no solo conquista el imperio más grande conocido, el persa, sino que rompe por completo el mapa político y cultural del mundo. Es un verdadero terremoto. Y las réplicas de ese terremoto duraron siglos, ¿no? Eso es lo que se conoce como el periodo helenístico. Exacto. Para que la gente se haga una idea, fue como si la cultura y la lengua griega se convirtieran en el inglés de la época. La lengua franca. La lengua franca, para el comercio, la filosofía, el poder, en todo el Mediterráneo oriental y Próximo Oriente. Pero no era una simple copia, ¿eh? Ah, no. No. En cada lugar, en Egipto, en Persia, en Siria, se mezclaba con las tradiciones locales, creando algo totalmente nuevo, muy vibrante. Alejandro, con sus conquistas, abrió las compuertas para esa fusión cultural que definió el mundo durante los siguientes 300 años. Y su figura se convirtió en un mito. Casi al instante. El arquetipo del conquistador que roza lo divino. Vale, entonces Alejandro nos deja este arquetipo de genio individual, casi un mito, pero es algo muy personal, muy ligado a su figura. ¿Cuándo aparece el sistema? El primer imperio pensado para durar. Para ser una maquinaria. Eso.
Una maquinaria administrativa que funcionase independientemente de quién estuviera al mando. Pues ese, sin duda, es Roma. Pasamos del arquetipo al modelo. Roma es la que define la palabra imperio para Occidente. Y la palabra clave es la que has usado: sistema. Un sistema legal, político. Y militar, de una escala y una longevidad que todavía hoy, impresionan. Del Atlántico al Caspio, una entidad que duró siglos. Y su legado es que es abrumador. Está en nuestras lenguas, en la arquitectura, pero sobre todo en las leyes. Ahí está la clave. Cuando el libro menciona la codificación del derecho romano por Justiniano en el siglo VI, suena muy técnico, pero es increíble pensar en su impacto real. Totalmente. Estamos diciendo que un tipo en Constantinopla organizó miles de leyes que, en esencia, son la base sobre la que todavía hoy discutimos qué es un contrato, qué es la propiedad. O los derechos de una persona, el sistema operativo de nuestra justicia, en gran parte, tiene su origen ahí. Y aquí, Pagden señala una idea central que es potentísima, sobre cómo Roma llegó a ser ese sistema. La paradoja, ¿no? Sí. No se convirtió en un imperio por un plan malvado de un grupo de senadores, sino porque tuvo demasiado éxito como república. ¿Cómo es eso? Suena contradictorio. Pues piensa que las instituciones de la República, como el Senado, estaban diseñadas para gobernar una ciudad-estado, como mucho la península itálica. Claro. Pero cuando las legiones empiezan a conquistar la Galia, Hispania, Grecia, el norte de África, esas instituciones se quedan pequeñas, son incapaces de administrar un territorio tan inmenso. Se crea un vacío de poder. Un vacío gigantesco. Y es en ese vacío donde entran figuras como Julio César. Claro. El libro lo señala como el catalizador del cambio. El general victorioso que, con su ejército personal, demuestra que la lealtad de las legiones es más poderosa que la autoridad del Senado en Roma. Justo. César no destruye la República, sino que demuestra que ya estaba rota. Expone su ineficacia. Él es el síntoma de la enfermedad, no es la causa. Y una vez que él abre esa puerta, ya no hay marcha atrás. Augusto, su sucesor, simplemente la cruza y formaliza lo que ya era una realidad. Que solo una figura con poder absoluto, un emperador, podía mantener unida esa maquinaria tan compleja. Y esa maquinaria necesitaba combustible, gente, dinero. Me imagino que administrar algo tan vasto debía ser un desafío constante. Un desafío brutal. Y por eso hay momentos clave que nos enseñan cómo se adaptaban. Por ejemplo, el famoso edicto del emperador Caracalla. Año 212. Ese es. Concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. Lo puedes ver como un acto de increíble progresismo, ¿no? De crear una identidad común. Claro, suena muy moderno. Todos somos ciudadanos. Lo era. Pero también tenía una cara B muy pragmática. A ver. Al convertir a millones de personas en ciudadanos, de repente tenías a millones de nuevos contribuyentes para las arcas del Estado. Y nuevos reclutas. Y millones de nuevos reclutas potenciales para un ejército que no paraba de necesitar soldados. Era una medida de inclusión, sí, pero también una herramienta fiscal y militar de primer orden. En Roma, lo ideal y lo práctico casi siempre iban de la mano. Vale. Tras la caída de Roma en Occidente, esa idea de un poder unificado parece que se apaga durante siglos. Europa se fragmenta en muchísimos reinos. Y de repente, de esas cenizas, aparece una figura casi obsesionada con resucitar a Roma. Carlomagno. Sí, es el intento deliberado de volver a encender esa luz de un imperio universal en Occidente. Y el momento clave, que está cargadísimo de simbolismo, es la Navidad del año 800. En Roma. En Roma. Carlomagno está allí, y el Papa León III, en un gesto que pilló a muchos por sorpresa, lo corona como emperador de los romanos. Un gesto que no debió sentar nada bien en todas partes. Porque en Constantinopla todavía existía el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Bizantino. Claro. Ellos se veían como los únicos y verdaderos herederos. Les sentó fatal. Para ellos, Carlomagno era poco más que un rey bárbaro. Un usurpador. Se negaron a reconocer su título y eso abría una brecha diplomática y cultural enorme. Pero lo importante de esa coronación... Lo realmente importante de esa coronación es que nos muestra un cambio de paradigma total en la idea de imperio. ¿En qué sentido? La legitimidad de un emperador como Augusto o Trajano venía de su poder militar, del control de las legiones, de la conquista. La de Carlomagno
Aunque era un guerrero formidable, necesitaba una validación externa. La del Papa, una legitimidad superior, la de Dios, otorgada a través del Papa. El poder terrenal y el poder espiritual se dan la mano de una forma que, bueno, que marcará toda la historia de Europa durante los siguientes 1000 años. Nace la idea de un imperio cristiano. Y esa idea no muere con él, ¿verdad? Perdura como un sueño, como una aspiración, y resurge con una fuerza increíble siglos después en la figura de Carlos I de España y V de Alemania. Claro. Es el momento en que una sola persona vuelve a tener bajo su mando un territorio inmenso. Las coronas de Castilla y Aragón con el nuevo imperio en América y además el Sacro Imperio Romano-Germánico. La sombra de Roma, como se ve, era muy, muy alargada. Vale, y todo este larguísimo viaje nos lleva al siglo XX, cuando, según la conclusión de Pagden, el modelo tradicional de imperio. El de la conquista de territorios. Ese se viene abajo. El auge de los nacionalismos, las guerras mundiales, todo eso hace que sea insostenible. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Muere la idea de imperio o simplemente se pone otro disfraz? Esa es la tesis final, y es fascinante. La idea no muere, muta, se transforma. Vale. Los imperios territoriales formales, con gobernadores y ejércitos de ocupación, desaparecen en su mayor parte. Pero las dinámicas de poder que crearon, esa relación entre un centro que dicta las normas y una periferia que se adapta, eso sigue muy vivo. Y Pagden ve esa continuación en fenómenos más modernos, como la Unión Europea o, a escala planetaria, la globalización. Exacto. Lo ve como nuevas formas de organizar grandes espacios bajo un sistema de reglas comunes, que es, en el fondo, lo que siempre ha hecho un imperio. La globalización puede interpretarse como una nueva fase, donde el control ya no es principalmente militar. Sino económico y cultural. Justo. Ya no necesitas un ejército de ocupación visible cuando las grandes corporaciones, la tecnología, los medios, proyectan una influencia que moldea la vida de la gente en todo el planeta. Las viejas dinámicas imperiales persisten, solo que son más sutiles, menos obvias. La verdad es que ha sido un recorrido vertiginoso, desde la ambición casi sobrehumana de Alejandro, pasando por el sistema legal y administrativo que Roma nos dejó en herencia, hasta el intento de Carlomagno de resucitar ese ideal uniendo la espada y la cruz. Sí, ha sido un viaje largo. Y hemos acabado viendo cómo toda esa historia resuena hoy, en nuestro mundo supuestamente postimperial, pero totalmente globalizado. Una historia de poder y transformación que, desde luego, no parece haber terminado. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Una que se desprende directamente de esa conexión entre imperio y globalización. A ver. La historia que hemos recorrido está llena de centros de poder muy claros y periferias muy definidas. Roma era el centro, la Galia o Egipto la periferia. Londres era el centro, la India la periferia. Sí, está claro. La globalización, en cambio, se nos presenta a menudo como un sistema sin un centro único, como una red horizontal donde todos estamos conectados. Vale. La pregunta que queda flotando es, ¿han desaparecido realmente esas dinámicas imperiales de centro y periferia? ¿O simplemente se han vuelto mucho menos visibles, camufladas en el complejo entramado económico y cultural del mundo actual?